cuando... Este, Te escuchamos. bien, Muy, perfecto. sí, te escuchamos bien, perfecto. Bueno, acá Joaquín hace una pregunta, Carla, fíjate si le podés contestar. Bueno, a ver, hoy vamos a empezar con la ley de legalización del cannabis. Nos quedan bastantes pocas clases, así que vamos a ir organizándonos. Hoy vamos a ver cannabis, probablemente el viernes empecemos con estupefacientes. El miércoles va a venir Alicia Pla, que fue directora de sustancias controladas del Ministerio de Salud Pública, así que ella les va a dar una charla sobre estupefacientes, psicotrópicos y precursores. Y es el miércoles de la semana que viene, y el viernes vamos a ver código de ética y probablemente tengamos la visita de la gente de la Asociación de Química y Farmacia. Así que así en estas 4 clases vamos a completar el curso. Si ustedes tuvieran dudas, si tuvieran alguna consulta, no duden en mandarnos correos, porque bueno, ya vienen los parciales. Entiendo que el parcial es el 3 de agosto, ¿no, Pati? Sí, es el 3. O sea que en realidad estamos muy cerquita. Vamos a terminar el 30 y el martes siguiente tenemos el parcial. Por lo tanto, no creo que no vamos a poder tener ni siquiera una clase de consulta. Por eso, digo, cualquier duda que tengan de lo que vienen estudiando, no duden en escribirnos en este momento. ¿Está? Bien. Bueno, la ley de legalización del cannabis es la ley 19.172, y acá les pusimos el decreto reglamentario, que es el 120 del 2014. ¿Sí? Perdón. Para empezar, me gustaba un poco mostrarles un mapa mundi y explicarles que el cannabis, que está dentro de la lista 1 de la Convención de Nueva York, es una sustancia estupefaciente y por lo tanto es una sustancia controlada y prohibida en prácticamente todo el mundo. Pero bueno, hace cuestión de 10 años ha habido cierta corriente a nivel internacional de empezar a legalizar el uso del cannabis. ¿Sí? Si ustedes ven el mapa, todos los países que están en gris, tienen prohibida esta sustancia. Y los países que están en los distintos colores de verde, bueno, algunos en Estados Unidos, por ejemplo, la legislación es a nivel estadual, y ven que los distintos estados tienen distinto alcance la legislación. Los países, como les decía, que tienen distintos colores de verde, tienen cierta legislación que permite determinados usos. ¿Sí? Los que están en verde más oscuro, entre ellos Uruguay, permiten, además del uso médico, el uso recreativo, ¿sí? De esta sustancia. Pero bueno, es importante que tengan en cuenta, y esto me parece fundamental, que el cannabis es una sustancia que siempre se pudo usar para un tratamiento médico, porque estaba incluida dentro de la ley de estupefacientes. Por lo tanto, todo lo que vamos a ver en la clase próxima y la siguiente sobre estupefacientes regía para el cannabis antes de que Uruguay decidiera legalizar el consumo. ¿Sí? Por lo menos los usos médicos y recreativos. Así que bueno, la importancia que tiene este tema desde el punto de vista jurídico es precisamente algo que quería destacarles, es que al no ser una sustancia permitida en todas partes del mundo, no es fácil la comercialización de este producto, y sobre todo no es fácil cuando esa comercialización involucra otros países. ¿Sí? Y lo que ha ocurrido en
Uruguay, después de la legalización del cannabis, es precisamente que mucha gente que históricamente no se dedicaba a la producción de cannabis, empezó a dedicarse a este tipo de emprendimientos, pensando que la legalización en Uruguay iba a facilitarle sus actividades económicas. Pero en la realidad, lo que facilitan la normativa son las actividades económicas dentro del territorio nacional. Pero fuera del territorio nacional, esto no es posible. Discúlpenme un minuto que voy a cerrar. Ya volví, disculpen. Una pregunta, profe. Si, por ejemplo, vos tenés un producto con cannabis y hace escala en un país donde no es legal, ¿te lo pueden sacar? O sea, Sí. si va con destino a un lugar que sí es legal, Sí, ¿te lo pueden sacar ahí en esa escala? Sí, sí. La respuesta es sí, y tuvimos casos de esos. Ahora les voy a contar. Por eso es que es importante que ustedes entiendan, y por eso quería empezar esta clase con este mapa. Y este mapa además es un mapa que va a todo, este mapa es a abril de este año, ¿no? Nosotros por eso les pusimos la fuente abajo, pero bueno, sepan que esto va cambiando. Si ustedes miraban el mapa años anteriores, ni siquiera tenían tantos verdes, ¿no? Nosotros tenemos los mapas de las diapositivas de otros años, y había muchísimos menos lugares del mundo donde se permitía el uso de esta sustancia, con todo lo que eso significa desde el punto de vista de lo que es el comercio internacional. Entonces, la respuesta, Lara, es sí. Pero además vamos a ver alguna particularidad más que te va a dar la pauta a la complejidad que tiene este tema. Siguiente, Pati, vamos a seguir. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Yo iba a preguntar sobre eso que dijiste de que siempre se puede usar para uso médico, porque eso no lo terminé de entender. Bueno, toda sustancia estupefaciente está regida por la ley de estupefacientes. Y la ley de estupefacientes, a su vez, vamos a ver la clase que viene, está regida, de alguna manera, se remite a a dos convenciones internacionales. Una es la Convención de Nueva York y otra es la Convención de Viena. Esas convenciones internacionales, que son de Naciones Unidas, lo que hacen es clasificar las sustancias en función del riesgo que tienen de psicodependencia de la persona, del consumo de esa sustancia. Y a raíz de esas convenciones, se establece la forma en que esas sustancias se pueden usar como medicamentos. El cannabis estaba en la lista 1, está todavía en la lista 1, y por lo tanto en los países donde no hay una ley especial, rigen estas convenciones internacionales que establecen específicamente de qué manera se puede usar esa sustancia para generar un medicamento. Para que tengan una idea, nadie duda de que la morfina es una sustancia que se utiliza a nivel clínico, ¿verdad?, en determinados pacientes y en determinadas circunstancias. Para su información, muchachos, la morfina está en la misma lista que el cannabis. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que si la morfina se puede usar como un medicamento con determinadas condiciones, que las vamos a ver la clase que viene, también podemos usar el cannabis en esa misma manera. ¿Se entiende? Profe, ¿y no hay ningún convenio que, por ejemplo, si bien ese país no lo legaliza, sí lo deje pasar? O sea, si en realidad solo toca su territorio y no está comercializado ahí, o tampoco se admite de ninguna manera. No. O sea, las sustancias controladas, como su nombre lo indican, son controladas, y en función de la lista que están, es el control que tienen. Justamente, en la clase que viene y la otra, les vamos a explicar en qué consiste ese control. Normalmente damos estupefacientes primero y cannabis después, porque el cannabis es la excepción. Pero bueno, por razones como tenemos una invitada, tuvimos que acomodar las clases que nos quedan para poder invitarla, y bueno, dependíamos un poco de la disponibilidad de ella. Así que nada, hicimos al revés.
pero la clase que viene les vamos a explicar cómo funcionan las sustancias controladas, y el cannabis era una de ellas. Ahora es una sustancia que quedó excluida de la ley de estupefacientes, y por lo tanto tiene una ley particular, que yo les diría que complica más las cosas que antes, por lo menos en relación a lo que es el cannabis medicinal. ¿Tá? Para mí era más fácil cómo se manejaba antes el cannabis de uso medicinal que cómo se maneja ahora. Pero tal, lo vamos a ir viendo. Bien. Siguiente, Pati. No sé si hay preguntas, me avisan si hay algo en, si hay algo en el chat. Bueno, acá les pusimos más o menos algunos de los decretos que son relevantes en relación al cannabis medicinal. Fíjense, tienen la ley que regula la producción, distribución y venta de cannabis, tienen el decreto reglamentario, que es el 120 del 2014, que reglamenta la ley 19.172, y el decreto 372 del 2014, que reglamenta también la ley 19.172, pero relacionado con el cáñamo para uso industrial, el decreto 46 del 2015, que en este caso reglamenta el cannabis psicoactivo y no psicoactivo destinado a investigación científica y a la elaboración de especialidades vegetales o farmacéuticas para uso medicinal, y el decreto 250 del 2015, que modifica el 120 del 14, el 372 y el 46 del 2015. Pero además, yo les diría que estos son los principales, pero han salido un montón de decretos más. De hecho, el año pasado salieron 2 decretos por justamente un montón de problemas que se suscitaron con la producción agrícola del cannabis. Pero bueno, como son temas puntuales y de producción de las cosechas de los años 2018, 2019 y 2020, me pareció que no valía la pena mencionárselos, o por lo menos ponérselos acá. Siguiente, Pati. Bueno, acá hay algún otro. El decreto 79 del 2016, que modifica el 36 el 128 del 2016, que establece los procedimientos de actuación en materia de consumo de alcohol, cannabis y drogas en el ámbito laboral. El decreto 298 del 2017, que establece la autorización de venta bajo receta profesional para las especialidades farmacéuticas con cannabidiol como principio activo. ¿Ah? Siguiente. Bueno, vamos a ver que la ley tiene como contenido general una parte general que establece los fines de la ley y los principios generales, y estos lo pueden leer, es bastante largo, el primer artículo y toda la exposición de motivos refieren a la protección del interés general y a la protección de la salud de la población. Si ustedes ven, es una ley que se genera con la idea de combatir el narcotráfico y con, o sea, por lo menos eso es lo que estaba planteado en esa oportunidad, y con la idea de, de darle al consumidor de cannabis, ¿verdad?, un producto de calidad sin tener que recurrir precisamente al narcotráfico. Ese es un poco el espíritu que plantea la ley. La ley igual reconoce que es una droga y reconoce la necesidad de generar campañas para justamente difundir los efectos nocivos del uso de cannabis por parte de los jóvenes y bueno, evidentemente por parte de todos los consumidores, pero en especial dirigidos a los adolescentes, a los niños. Justamente hay campañas específicas que establece la ley que se van a realizar para evitar que la gente empiece el uso intensivo del cannabis. Siguiente. Bueno, las modificaciones que establece específicamente esta ley, porque esta ley lo que hace es modificar la ley de estupefacientes. La ley de estupefacientes es el decreto ley 14.294, que fue modificado por la ley 17.016. ¿Sí? Estas dos leyes las vamos a ver la clase próxima. ¿Sí? ¿Qué establece específicamente
este artículo 5? Bueno, establece que hay una excepción de la prohibición de plantación, cultivo, cosecha y comercialización. Si ustedes leen el artículo 3 de la ley 14.294, lo que van a ver es que existe una total prohibición para plantar, cultivar, cosechar o comercializar cualquier sustancia que esté en la lista 1 de Nueva York, ¿sí? Entonces, específicamente, lo que establece la ley del cannabis exceptúa de esa prohibición del artículo 3 al cannabis, ¿tá? Y de ahí parte la legislación. O sea, nosotros teníamos una sustancia contenida en la lista 1 que tenía una serie de prohibiciones que la ley viene justamente a excepcionar. Además, los artículos 30 y 31 de la ley 17.016 establecen determinados tipos delictivos, y eso también es modificado por esta ley, porque básicamente estaba el delito de plantar, cultivar, cosechar o comercializar sustancias contenidas en la lista 1, se consideraba un delito pasible de sanción penal. Y por lo tanto, eso también se exceptúa de la ley 17.016. Siguiente, Pati. Entonces, ¿cómo queda redactado el artículo 3? Bueno, el artículo 3 dice que se exceptúa justamente la prohibición de la plantación, cultivo, cosecha y comercialización de cualquier planta de la que puedan extraerse estupefacientes y otras sustancias que determinen dependencia física o psíquica, con las siguientes excepciones. La primera excepción eran los fines de investigación o elaboración de productos terapéuticos. Fíjense, para investigar o para elaborar productos terapéuticos no era necesario una ley como esta, porque ya el artículo 3 de la ley 14.294 permitía que con fines de investigación y con fines de elaboración de productos terapéuticos se pudiera hacer la plantación, cultivo o cosecha de estos productos. De hecho, siempre cuento que la Facultad de Química, en realidad, cada vez que tiene un proyecto de investigación que involucra, ¿verdad?, la plantación, cultivo o cosecha de alguna planta de la cual se extraiga algún tipo de sustancia controlada, tiene que pedir autorización al Ministerio de Salud Pública. De hecho, el año pasado estuvimos trabajando justamente en un proyecto ayudando a un investigador de la facultad con un proyecto específicamente de ayahuasca. ¿Ustedes conocen lo que es la ayahuasca? Sí. Bueno, la ayahuasca tiene varios componentes, pero en particular tiene una sustancia que se llama DMT, que está también en esta lista, y por lo tanto, para poder la facultad a tener ese proyecto sobre esa sustancia, necesitaba que el Ministerio de Salud Pública le diera una autorización por la ley de estupefacientes, que eso se hizo, ¿sí? Bueno, para el cannabis era igual, ahora quedan exceptuados, ¿tá? Después dice, tratándose de cannabis, la plantación o cultivo deberán ser autorizados por el IRCA. ¿Alguien sabe lo que es el IRCA? ¿No? No. Nadie escuchó hablar del IRCA. Bueno, muy bien. El IRCA es el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, que lo crea esta ley, y básicamente pensé que capaz que lo habían escuchado nombrar, porque cada vez que se habla de cannabis en la prensa, ¿verdad?, bueno, en cualquier ámbito, se habla del IRCA. Una de las novedades que trae esta ley justamente es la creación de este instituto, y este instituto en realidad se dedica pura y exclusivamente al cannabis. Por lo tanto, ahora no solamente hay que solicitar autorización en el Ministerio de Salud Pública para hacer cualquier tipo de investigación en sustancias controladas, sino que además, en el caso del cannabis, además se debe tener una autorización del IRCA. Por lo tanto, es más complicado que antes. Antes, digo, que si hiciera la ley del cannabis, si yo iba a hacer una investigación en cannabis, solo requería autorización de salud pública. Ahora requiere autorización del IRCA y de salud pública.
¿Sí? Profe, Por eso yo lo que dijiste de los fines de investigación era como que antes también ya estaba contemplado totalmente. utilizarlo para fines de investigación y como que ahora en esta nueva redacción lo volvieron a poner. Lo volvieron a poner, la diferencia que tenemos ahora es que además de contar con la autorización de salud pública, necesitamos la autorización del IRCA. ¿Está? Claro. Bien. Además, se exceptúan de la ley la plantación, cultivo, cosecha, industrialización y expendio de cannabis psicoactivo con otros fines. Esto sí no estaba. ¿Sí? La investigación y la elaboración de productos terapéuticos, no había ningún problema, siempre se pudo hacer. Pero la plantación, cultivo, cosecha, industrialización y expendio de cannabis psicoactivo con otros fines, eso sí no se podía hacer. ¿Tá? Eso es lo nuevo. Siguiente, Pati. Bueno, y acá esto nos trae a la definición de cannabis psicoactivo. Y acá me gustaría que vean cuidadosamente lo que dice el artículo 3º, literal B, párrafo 2, de la ley 19.172. Fíjense cómo está citado, porque así van aprendiendo. Artículo 3, literal B, porque está dentro del B, párrafo 2. O sea, hay un primer párrafo que no es, y un segundo párrafo que tiene esta definición. Y dice así, esto lo voy a leer simplemente para ver si alguien está atento a lo que vamos a decir ahora, y sobre todo para ver la posición de ustedes después de haber hecho el curso de legislación y ya casi haberlo terminado. Miren lo que dice el artículo 3 de la ley. Sumidades floridas con o sin fruto de la planta hembra del cannabis, exceptuando las semillas y las hojas separadas del tallo, incluidos sus aceites, extractos, preparaciones de potencial uso farmacéutico, jarabes y similares, cuyo contenido de THC natural sea igual o superior al 1% en volumen. ¿Sí? Esa es la definición de cannabis psicoactivo de acuerdo a la ley. Veamos qué dice el artículo 1 del decreto reglamentario, decreto 120 de 2014. Dice, sumidades floridas con o sin fruto de la planta hembra del cannabis, exceptuando las semillas y las hojas separadas del tallo, cuyo contenido de THC natural sea igual o superior al 1% en su peso. ¿Qué les parece? Como que se contradicen. Sí, sí, Porque yo veo unos lo en mismo que volumen tú. y otros en peso. Entonces puede ser que para uno algo sea cannabis psicoactivo y para otro no. Totalmente. Y cuando uno tiene una norma que contradice otra, ¿qué les hace acordar esto? Estábamos hablando de la primera o segunda clase, más o menos. Al principio de jerarquía. Muy bien. Acá aplicando el principio de jerarquía, la definición correcta, o sea, correcta, no sé si está correcta o no. Digo, después hablando con unos profesores de facultad me dijeron, en realidad la definición de la ley está incorrecta. Bueno, pero es la definición que prevalece. Jurídicamente, lo que corresponde es considerar la definición de la ley 19.172 por el principio de jerarquía de las normas, como muy bien lo decía Carolina, ¿no? Es la norma que prevalece por jerarquía, ¿sí? Importante de esto, fíjense que la legislación uruguaya establece un porcentaje de THC, ya les digo, una medida en volumen, otro medido en peso, pero un porcentaje de THC para determinar si esa variedad de cannabis es o no psicoactiva. Bueno, esto también ocurre en otras legislaciones del mundo. Y sepan que país por país el porcentaje de THC varía y varía mucho, ¿sí? En Alemania, por ejemplo, y acá para contarles el caso que pasó hace unos años, el año pasado, no el anterior, creo que pasó, que en Frankfurt, en el aeropuerto de Frankfurt, pararon una carga de cannabis uruguayo, precisamente por esta razón, porque ellos consideraban, o sea, había sido embarcado como cáñamo,
industrial porque tenía menos de 1% de THC. Pero resulta que en Alemania el porcentaje que se exige para determinar si una sustancia, si el cannabis es psicoactivo o no, es 0.3. Por lo tanto, para ellos, como tenía 0.8, algo así, consideraban que era psicoactivo y era una sustancia controlada. Y si ustedes ven el mapa, Alemania no lo tiene como una sustancia no controlada, ni tampoco tiene legalizado el tránsito. Y se necesitaba toda la documentación que les vamos a explicar la clase que viene que se requiere para estupefacientes. ¿Se entiende esto? ¿Quieren saber cómo terminó la carga? ¿Alguien se imagina? La quemaron. Sí, rápidamente. Rápidamente. ¿Tá? Los alemanes no andan con vueltas. Les dieron 10 días para presentar la documentación. Como la empresa no tenía la documentación expedida por el Ministerio de Salud Pública de Uruguay, les quemaron la carga, directamente. ¿Tá? Importante de todo esto, Alemania es un 0,3, Estados Unidos, no me acuerdo si eran 0,5 o 0,4, o sea, cada país tiene un criterio distinto técnico en su ley para determinar si una sustancia es o no psicoactiva. Y específicamente, en el caso del cannabis, hay mucha diferencia entre exportar cannabis psicoactivo, que es una sustancia controlada, o cáñamo industrial, que es una sustancia no controlada. ¿Se entendió? Sí. Bien, sigamos. Gracias por contestar. Bueno, entonces, en el caso específicamente del cannabis no psicoactivo, también denominado cáñamo o cáñamo industrial, se requiere autorización del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para plantación, cultivo, cosecha, industrialización y comercialización de cannabis no psicoactivo. La definición de cannabis no psicoactivo es precisamente la misma que vimos ahora, hace un ratito, para el psicoactivo, pero con un THC inferior al 1%. ¿Sí? Ahora bien, lo que sí tienen que tener en cuenta es que el cáñamo no solamente se utiliza como materia prima de la industria farmacéutica. El cáñamo también se utiliza en otras industrias, como por ejemplo la industria textil. Cuando el cáñamo tiene por objeto ser materia prima de una industria como la textil, no requiere ningún tipo de autorización de salud pública. Pero cuando nosotros estamos hablando de que ese cáñamo se va a utilizar como materia prima de la industria farmacéutica, desde el inicio, desde la plantación, aunque sea cáñamo industrial, ¿sí? Si va a ser con destino a la industria farmacéutica, requiere autorización del Ministerio de Salud Pública. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, porque si bien el artículo 3, literal C, establece que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es el competente para autorizar la plantación, cultivo, cosecha, industrialización y comercialización del cáñamo, ¿sí? La propia ley establece que todo lo medicinal le compete al Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, si ese cáñamo se va a usar con fines medicinales, entonces no tengo otra opción que pedir autorización de salud pública, además del IRCA, ¿no? Eso está claro. Sí, Pati. Esto que yo les estaba diciendo se generó muchísima controversia, porque vieron un montón de empresas hace unos años que vienen plantando cáñamo con fines, para la industria farmacéutica, como materia prima para la industria farmacéutica, con autorización solo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y por eso salieron esos decretos el año pasado, porque había una gran cantidad de lotes de cannabis con destino a la industria farmacéutica que no tenían autorización de salud pública. Y entonces el Ministerio de Salud Pública el año pasado trató de regularizar esa situación, porque bueno, estábamos hablando de muchísimo volumen, ¿no? Y eso generó
un montón de problemas. Capaz que cuando veamos toda la parte de estupefacientes, podemos preguntarle a Alicia que nos cuente un poquito más cómo terminó el asunto del cannabis, que no estaba autorizado por salud pública. Bien, entonces el artículo 3, literal D, E y F, específicamente habla de la plantación, cultivo, cosecha y acopio con fines de investigación o industrialización farmacéutica que requiere autorización del IRCA. Y dentro del decreto del 2015 se reglamentan las condiciones en que se realizará ese cultivo y los requisitos para solicitar las autorizaciones. ¿Está? Lo otro que está exceptuado de la ley de estupefacientes es la plantación, cultivo, cosecha y acopio con fines domésticos, destinados para el consumo personal o compartido en el hogar. Yo me imagino que muchos de ustedes deben saber que en Uruguay, desde hace ya muchos años, se permite el cultivo o autocultivo, es decir, que la propia persona se registre, ¿verdad? Y pueda cultivar en su casa hasta 6 plantas de cannabis. Y pueden tener el producto de la recolección de las plantas hasta 480 gramos anuales. ¿Dijiste exceptuado de la ley? Sí, exceptuado de la ley de estupefacientes. Esta es la ley de cannabis. La ley de cannabis exceptúa de la ley de estupefacientes esto. Es decir, antes de esta ley, la plantación, cultivo, cosecha con fines domésticos estaba prohibido. Ahora está permitido, porque queda exceptuado de la ley de estupefacientes, ¿se entiende? Ahora, quiero que vean algo, porque a veces la gente interpreta mal la norma. La norma habla de 6 plantas de cannabis por hogar, no 6 plantas de cannabis por persona. ¿Sí? Ya me han consultado en más de una oportunidad acerca de este punto. O sea, es muy importante que sepan de que uno no tiene la cantidad de plantas de cannabis en la casa que quiere. No puede tener más de 6. ¿Sí? Y no es una causal de exención de responsabilidad que la familia todos sean consumidores y con 6 plantas no alcance. ¿Se entiende? Sí. Bien. La otra forma, o sea, y esto es importante, ustedes fíjense que la ley lo establece como una excepción al principio general. El principio general de la ley de estupefacientes es que toda sustancia que está en la lista 1 de Nueva York, no podés ni mirarla prácticamente porque cometés delitos en cualquier actividad que realices con esa sustancia. Por lo tanto, la ley de cannabis lo que viene a decir es: voy a sacar de esa prohibición al cannabis, pero lo voy a sacar con estas condiciones. Entonces la condición es, si planto cannabis psicoactivo con fines medicinales, tengo que tener autorización del IRCA y de salud pública. Si planto cannabis no psicoactivo con fines medicinales, tengo que tener autorización del IRCA y también de salud pública. Y si planto cannabis no psicoactivo con fin textil, cualquier otro fin que no sea el medicinal, solo requiero Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Ah? Un poco repasando. Por otro lado, se establece que cuando se cultiva con fin de investigación o de industrialización, se requiere autorización del IRCA y también de salud pública. Con fines domésticos, se permite, siempre y cuando la persona esté inscripta en el IRCA. Ya tuve varios casos de gente que me ha consultado porque tienen las 6 plantas de cannabis, pero no se inscribieron en el registro de consumidores de cannabis. O sea, es obligatorio inscribirse. Si yo tengo 6 plantas de cannabis y no estoy en el registro, estoy cometiendo un delito, muchachos. Sigo cometiendo los delitos. Si estoy en el registro de cannabis y tengo más de 6 plantas, también cometo el delito. ¿Tá? Ustedes se preguntarán por qué me preguntan esto a mí. Bueno, porque tenemos algunas fiscales, amigos, que nos llaman para preguntar esto porque somos la Facultad de Química. Entonces, por esa razón es que nos enteramos
de las situaciones que se están dando, que la gente no comprende bien la legislación o no la lee correctamente. Y ustedes como técnicos, que son los que manejan los químicos en Uruguay, los químicos farmacéuticos en particular, son los únicos profesionales que pueden, ¿verdad?, manejar sustancias controladas en forma legal, y por eso les vamos a explicar cómo en las próximas clases. No pueden desconocer esta ley y no pueden desconocer la forma correcta de interpretar esta ley. Es una ley compleja, lo entiendo, pero ustedes tienen que comprender cuáles son las situaciones que están permitidas y cuáles no. Bien, la otra forma de consumo de cannabis recreativo es a través de los denominados clubes de membresía. No sé si alguna vez escucharon hablar de estos clubes. Hay varios de ellos. Estos clubes de membresía son controlados también por el IRCA, o sea, el club tiene que tener una habilitación del IRCA, tienen que tener como mínimo 15 miembros y como máximo hasta 45 miembros, ¿sí? Y pueden plantar hasta 99 plantas. Plantan 100, están en problemas. El IRCA va, investiga cada tanto y cuenta las plantas que tienen, ¿sí? Además, tienen que obtener como producto de la recolección de la plantación un máximo anual proporcional al número de socios. Entonces, ¿qué pasa con el excedente de los clubes canábicos? Hoy estuve escuchando en la televisión hablar de eso. De acuerdo al decreto, deberían destruirlo. Pero evidentemente no lo hacen. Porque hoy escuché, precisamente hoy, una noticia de que se está hablando de permitir el consumo de cannabis en el turista, en los turistas, que ahora no estaba permitido. O sea, uno para poder consumir cannabis recreativo tenía que estar dentro de los registros, tenía que ser ciudadano, ¿verdad?, natural o legal, y tenía que registrarse en el IRCA. O sea, alguien no registrado no podía consumir cannabis. Bueno, consumir sí, porque el consumo de drogas en Uruguay no está penado, eso lo vamos a ver la clase que viene. Lo que no se puede es plantar, cultivar, cosechar, ¿sí? O sea, yo puedo tener las drogas que necesito para mi consumo personal, pero no puedo ni venderlas, ni acopiarlas, ni... Bueno, vamos a ver la clase que viene vamos a ver todo lo que no se puede hacer con las drogas. Prácticamente no se puede hacer nada salvo el consumo personal, que no está penado. ¿Tengo una pregunta, puede ser, respecto a esto? Sí, claro. Tanto lo de los clubes de membresía como esto del hogar, apunta únicamente al consumo personal de esos miembros, ¿no? No al comercio ni fabricación de nada, ¿no? O venta, ¿no? No, esto es todo consumo personal. Es para que la gente que se recrea con estas sustancias lo haga en un lugar controlado de membresía entre ellos, pero sin ningún fin de lucro, ¿sería? A ver si entiendo. Bueno, el club tiene fin de lucro, porque en definitiva el club va a ganar o sea, el miembro del por club esos miembros, claro. Sí, pero bueno, se supone que es un lugar social en el cual se paga una cuota por ser miembro, y esa cuota ayuda a mantener el club, ¿no? En general, yo conozco 2 clubes de estos, porque bueno, me interesaba. Uno en particular lo conocí a raíz de un cliente que montó una planta de cultivo de cannabis para uso medicinal, y el club que era donde él era socio, miembro, le donó las plantas para empezar el cultivo, ¿no? Porque hay todo un tema, digo, las plantas tampoco se pueden comprar libremente. Hubieron unos plazos unos plazos de transición que la ley estableció para que se pudieran traer semillas y se pudieran traer plantas de otros lados y comercializar, pero ya no se puede. Ahora, si uno va a tener una plantación de cannabis, tiene que buscar dónde consigue las plantas madres, y esas plantas madres se las tienen que donar, y el IRCA controla la donación.
Mirá, fue muy interesante, Pablo, de la que me estabas preguntando eso, ¿no? Sí, yo lo preguntaba. Muy interesante porque yo fui con el químico farmacéutico, de la química, perdón, una mujer, con la química farmacéutica de la planta esta, el ingeniero agrónomo al club canábico y un escribano público que tuvo que hacer un acta y un funcionario del IRCA. O sea, imagínate, bueno, yo estaba fascinada. Yo decía, vamos a ver cómo vamos a hacer esto. En realidad agarré este caso solamente para estudiar cómo funciona la ley. Estoy hablando hace como 4 años, de los 4 o 5 años. Y bueno, se hizo un acta notarial en el cual el club le entrega las plantas en ese momento en presencia del IRCA. Después hubo una cadena de custodia, nos custodió la policía desde la Ciudad Vieja hasta la planta del laboratorio, que era en Canelones, y en ese momento el IRCA tomó conocimiento que las plantas llegaban a la planta industrial de la empresa. O sea, fíjense el trabajo que se toman, ¿no? Por eso yo les digo, cuando se hablan de 6 plantas, digo, acá te estaba hablando de una empresa, pero digo, cuando yo te digo que son 6 plantas en tu casa, tenés 8 y tenés problemas. Digo, ya la fiscal, hay una compañera nuestra que está como fiscal penal, ahora está más cerca de Montevideo, pero en una época estaba en la ciudad de Rivera, nos llamó varias veces por temas de estos, y nos preguntaba específicamente la cantidad de gramos y si esos gramos estaban relacionados con la cantidad de plantas y cuántos gramos se podían establecer se podían cosechar de cada planta, precisamente porque estaban midiendo lo que habían incautado en la casa de una persona, que terminó presa, ¿tá? Precisamente porque se pasaba de todos los estándares que la ley establece, pero además la facultad le dio más información de cómo manejar específicamente el tema de las cantidades. ¿Se entiende esto? Una pregunta, entonces, estos clubes Sí. funcionan tipo como una sociedad, pero a su vez tienen que pagar cuando consumen. No, los clubes no pagan, los que pagan son los socios. Tú te asocias. Claro, o sea, alguien hace ese club, digamos, y los socios pagan por consumir esa marihuana que cultivan, digamos. Mirá, el funcionamiento es una cuota mensual, como quien paga un club deportivo. ¿Viste? No sé si tú vas a un club deportivo, pero yo voy a uno, pago una cuota por mes y tengo derecho, ¿verdad?, a ir a hacer las clases de gimnasia. Esto es lo mismo. Tú pagas una cuota por mes y tenés derecho a que te den determinada cantidad de producto de cannabis por semana o por mes, depende de cómo lo quieras retirar. Claro, pero ¿hay alguien, digamos, que gana ese dinero o es tipo una cooperativa, ponerle que todo lo que se da es para invertir o algo vos así? decís la forma jurídica, hay de todo. Digo, hay de todo. Me parece que no, son establecimientos que no tienen por fin sacar mucho dinero, no ganan mucha plata. No, si era tipo un negocio o es como una cooperativa. No están planteados como una cooperativa, están planteados como sociedades anónimas. Hay un caso que es una sociedad anónima y otro caso que es una asociación civil sin fines de lucro, pero en realidad pueden adoptar la forma jurídica que quieran. No está establecido en la ley qué forma jurídica tienen que adoptar. Lo que sí te puedo decir es que en mi experiencia, los 2 que los conocí, ya te digo, por cuestiones completamente profesionales. Yo lamentablemente, al no consumir cannabis, no puedo contarte mucho más como consumidora, y no voy a consumir cannabis para explicarles esto. Así que en eso, digo, si alguien conoce más de adentro el funcionamiento, que nos cuente. Pero no es mi caso. Lo que te puedo decir es que hasta lo que yo entiendo, son establecimientos que no tienen un gran volumen de dinero, ¿verdad?, sino que lo que hacen es invertir en ellos mismos precisamente para dar un mejor servicio. Pero ahí va, perfecto. entiendo de que no hay una ganancia en esto, en los clubes. Capaz que estoy totalmente equivocada y hay alguno que sea una sociedad anónima súper lucrativa, pero no, hasta lo que yo sé, no es así, ¿no?
Y otra Porque pregunta, o sea, ellos vos te das cuenta, plantan, tienen un máximo de socios, tienen un máximo de plantas, o sea, no es o sea, está establecido de tal manera que vos no podés hacer una cosa que escale, ¿me entienden? O sea, vos ganás como empresa en la medida que podés escalar. Y si vos podés tener como mínimo 15 miembros y como máximo 45, tenés un tope, ¿no? Y si podés plantar hasta 99 plantas, te das cuenta y producir lo que se requiere para una persona, y lo que se requiere para una persona en forma anual son 480 gramos, imagínate, hace la cuenta. O sea, eso es lo máximo que vas a poder producir. Entonces, a la larga, no creo que sea algo muy lucrativo, porque en definitiva las empresas ganan plata cuando pueden masificar, ¿no? ¿Se entiende esto? sí. ¿Había alguna otra pregunta o seguimos? Yo tengo una pregunta. Sí. Tipo, en las últimas semanas, no sé, he visto que han salido como varias noticias de que como que el Ministerio del Interior va a acceder al registro de consumidores y las direcciones de clubes, creo. O sea, esto desde el punto de vista jurídico, ¿es legal? No hasta ahora, pero hay un tema, Francisco, y es que la ley de rendición de cuentas que está en este momento en el Parlamento, no sé si ustedes vieron que hace una semana atrás el Ministerio de Economía presentó la ley de rendición de cuentas. Las leyes de rendición de presupuesto y de rendición de cuentas, o sea, ustedes tienen en cada ejercicio de cada gobierno, tienen el primer año de gobierno, que fue el año pasado, en este caso del gobierno de la calle, tenemos la ley de presupuesto que se sanciona para los próximos 5 años, y después todos los años el gobierno Poder Ejecutivo le hace lo que se llama una rendición de cuentas al Parlamento. En esa rendición de cuentas, el gobierno le dice en qué gastó la plata y en qué la va a gastar, ¿sí? Pero además, en ese tipo de leyes, tanto la ley de presupuesto como la de rendición de cuentas, se le suelen llamar leyes ómnibus, porque le agregan cosas, presentan determinados artículos para ajustar cosas. Uno de los artículos que aparecen en la ley de rendición de cuentas del 2021 es ese que vos estás diciendo, que justamente se le está otorgando al Ministerio del Interior esa potestad, y hay una cantidad de gente en contra. Hay toda una discusión por eso, Francisco, pero ese artículo todavía no salió. Y Bien. se está movilizando un montón de colectivos que justamente no quieren que eso ocurra. No sé si va a ocurrir o no, porque sobre todo va a depender de si se vota o no ese artículo, ¿no? O sea, el Poder Ejecutivo lo puso. Ahora, hay que ver si el Parlamento se los da. Y o sea, tipo, en caso de que se apruebe, el ministerio puede allanar las direcciones esas solo porque sí, o aparte, tipo, tiene que haber una razón que les dé a pensar, tipo, que no sé, que en un club o en un domicilio se está cometiendo un delito. Bueno, mira, Francisco, en realidad no leí en la norma. La rendición de cuentas tiene como, no sé, como 800 artículos, y yo todavía no tuve tiempo de leerla toda. No leí exactamente cuál es qué potestades se le está dando. Pero bueno, si querés para la próxima, te prometo que lo busco y lo comentamos, este artículo en particular. Pero bueno, en realidad se supone que el Ministerio del Interior no puede allanar si no tiene una orden judicial, a menos que tenga conocimiento de que se está cometiendo un delito en ese momento, ¿sí? Por lo tanto, va a necesitar esa orden judicial, o sea, una orden de fiscalía, para poder ingresar a cualquier lado. Eso por la ley de procedimiento policial. Ahora, ¿qué establece específicamente esta norma del cannabis? No lo sé, escuché lo mismo que vos en la prensa, pero bueno, como tengo otros artículos que tengo que estudiar para mis clientes, en particular no lo estudié. Pero te prometo que para el viernes lo vemos. Ah, gracias. Bien. Una consulta. Sí. Cuando dice mínimo de 15, máximo de 45 socios, o sea, Sí. ¿yo como socia me puedo asociar a varios clubes de membresía?
uno. No, tampoco podés estar en un club de membresía y tener autocultivo. Eso lo iba a decir ahora. O sea, vamos a ver que existe otra modalidad más de uso recreativo. Estos son los usos recreativos, ¿no? Uno es el autocultivo, el otro es el club de membresía y el tercero es el consumidor de cannabis en farmacias para uso recreativo, que se fue súper discutido en su momento y que es una originalidad de Uruguay, ¿no? Que bueno, se discutió muchísimo si correspondía o no correspondía que las farmacias expendieran este tipo de sustancias para uso recreativo, si eso no era desnaturalizar la farmacia como centro de salud, y bueno, y en definitiva la ley salió de esta forma y por lo tanto, al discutirse tanto y al discutirse a nivel profesional también, éticamente, los profesionales, los químicos, se plantearon si estaban de acuerdo o no con el uso recreativo de una sustancia como esta, y además de alguna manera de promoverlo a través de su lugar de trabajo y de ellos como, de ustedes en realidad como químicos, de avalar de alguna manera este tipo de prácticas, porque uno como profesional está haciéndose cargo de justamente que esos productos, los productos que se venden en la farmacia son de calidad. ¿Se acuerdan la ley de farmacia? Entonces, si dentro del vademecum de una farmacia se incluye, ¿verdad?, un producto como este para uso recreativo, la Asociación de Química y los químicos en general se plantearon si realmente era correcto esto desde el punto de vista ético, ¿sí? Finalmente no hubo mucho que hacer porque la ley salió así, y lo que se terminó resolviendo fue que no todas las farmacias estaban obligadas a vender cannabis, y si ustedes ven, son pocas las farmacias en las cuales se puede conseguir esta sustancia para uso recreativo. Esas son las tres modalidades. Ahora, desde el punto de vista del consumidor, la ley es muy clara. El consumidor tiene que elegir cuál de estos tres fuentes va a tener para obtener el cannabis. No puede hacer, si está inscrito como autocultivador, no va a poder ser miembro de un club y tampoco va a poder comprar en las farmacias. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. ¿Ah? No es cuestión de que yo me cultivo 480 gramos, después saco 480 gramos del club y además compro 480 gramos de la farmacia. No, son 480 gramos al año de una sola fuente. Bien. Siguiente, Pati. Bueno, y el IRCA otorga licencia de expendio de cannabis psicoactivo en farmacias de acuerdo al decreto, o sea, o en los establecimientos de la ley 15.703. El expendio para consumo personal requiere registro y el expendio para uso medicinal requerirá receta médica. ¿Tá? El expendio de cannabis para uso no medicinal no podrá superar los 40 gramos mensuales. ¿Sí? Y toda plantación no autorizada será destruida. La reglamentación establecerá estándares de seguridad y condiciones de uso de las licencias de cultivo. Ahora vamos a estudiar el tema de las licencias. Pero bueno, independientemente de esto, lo que les quería decir es que el cannabis que ustedes ven o pueden ver en las farmacias es un cannabis que se produce bajo una licencia especial que el IRCA le otorga a una o dos empresas que son las únicas proveedoras de esas farmacias. Ese cannabis es un cannabis especial porque las variedades vegetales que se utilizan de cannabis para el cannabis recreativo en farmacias son propiedad del Estado uruguayo. El Estado uruguayo compró esas obtenciones vegetales y las registró como propias. Esto precisamente fue para evitar el narcotráfico, es decir, de esta forma era posible identificar el cannabis que era producido en condiciones reglamentarias del cannabis que no lo era, ¿tá? O que no lo es. ¿Puedo hacer una preguntita? Me quedó una duda de lo anterior. Ahí ya cierro con esto. ¿Sí? Esas 6 plantas de la casa,
¿tienen que estar reguladas por el IRCA o uno podría plantar esas 6 plantas sin decirle nada a nadie? No. Para estar en condiciones reglamentarias, primero te tenés que inscribir en el IRCA y después plantás tus 6 plantas. O sea, si uno en una casa hay 6 plantas, en el fondo, por Sí. decir, y no está registrado en el IRCA, está en No hay falta, nadie. ¿no? Sí, en falta no, es un delito, vas preso. Es un delito. Bien, y si esas 6 plantas, vos estás registrado en el IRCA, las plantas en la puerta de la casa se ven del frente, no pasa nada, no dice nada, ¿no? O sea, No pasa nada. yo las veces, Yo tengo un vecino, que vi tengo plantadas, todas las un plantas vecino. en el fondo, escondidas, todas plantas en el fondo. Yo tengo un vecino enfrente a mi oficina, a mi estudio profesional, que tiene las plantas de cannabis en la azotea. Las veo clarito yo estoy en el primer piso y veo las plantas, las tiene espectaculares. Claro, pero pero esas 6 plantas tienen que estar registradas para estar en una situación legal. Las plantas no tienen que estar registradas, tiene que estar registrado el dueño. La persona para que le permita hacer, si vos tenés 3 plantas en el fondo de tu casa y no estás registrado en el IRCA, estás en falta. Está claro eso. Está bien. Eso quería estar en claro, buenísimo. Y lo mismo pasa con los clubes. Los clubes tienen que estar registrados, habilitados, y los socios de los clubes también. Y para comprar en las farmacias tenés que estar registrado también. Si no, la farmacia no te puede vender. La farmacia tiene que tener licencia para vender y el que compra tiene que estar registrado para comprar. Por eso a los turistas no se les vende. Sí. ¿Está? Sí, eso lo sabía, pero las plantas me quedaba la duda porque es una cosa que se ve en muchos lugares, pero no sabía si realmente tenía que estar registrado en algún organismo. Pero bueno, veo que sí. Bien. Pati, ¿te animás a salir un momento? ¿Estás ahí? ¿Te puedo pedir jorobarte un poquito? Sí, decime. ¿Podés entrar a la página web de IRCA que les quiero mostrar algunas cosas para que las vean? Porque me parece interesante, más allá de la presentación, que vean algunas cosas. Ahora vamos a ver que todas estas actividades económicas que yo realizo con el cannabis requieren de licencias. ¿Qué es una licencia? Es una autorización. Esa autorización implica una presentación, ¿verdad?, de un proyecto en el IRCA y una autorización. Ahí. ¿Ven la página? irca.gov.uy. Si ustedes van a la parte de proyectos, ¿dónde está? Esta me la cambiaron, la página de proyectos. Anda a licencias aprobadas abajo. Mirá, ¿viste que dice licencias aprobadas? Dice cultivo psicoactivo uso adulto, cultivo psicoactivo uso medicinal, cultivo no psicoactivo, se me fue, no te vayas, Pati, bájame ahí. Estoy acá en el costadito. Está actualizado al 16 de abril. Baja un poquito más. Estaba leyendo ahí, déjalo ahí. Ven que dice cultivo psicoactivo uso adulto, cultivo psicoactivo uso medicinal, cultivo no psicoactivo uso medicinal, industrialización, investigación, laboratorios analíticos, adquirentes en farmacias. Mirá. ¿Ves, Pablo? Si vas a comprar en una farmacia tenés que estar, hay 45.129 personas que pueden comprar, y farmacias hay 19, y cultivo doméstico tenés 12.386 personas, y miembros de clubes hay 5.152, y clubes hay 171. Estos que están en azul y celeste, los dos celestes son establecimientos, los azules son personas. Ahí tenés la cantidad de gente que está registrada. Y todo lo que está en verde son por tipo de proyecto, los proyectos que el IRCA ¿cómo se llama? Autorizado, tienen licencia. Si vos mirás, cultivo psicoactivo de uso medicinal, ahí hay 6. ¿Esto qué significa? Hay 6 empresas que tienen autorización para cultivar cannabis psicoactivo con fines medicinales, solo 6. Después dice cultivo no psicoactivo de uso medicinal. ¿Ves que dice 0? Bueno, porque esas empresas, que hay un montón,
creo que son como 40, ¿tá? Consiguieron sus licencias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y ahora van a tener que empezar a solicitar la licencia a través del IRCA, porque cuando es con fin medicinal, tiene que entrar por el IRCA y pasa por el Ministerio de Salud Pública. Ahora les voy a contar cómo es esto. Y si ustedes quieren ver quiénes tienen licencia y qué empresas tienen licencia, si tienen ganas de chusmear, acá tienen todo, tienen todas las resoluciones, tienen los nombres de las empresas y las resoluciones del IRCA completas. Si entra, yo que sé, entra por ejemplo a ICC, esta la 57 del 2015, que fue una de las primeras. Si entran ahí, tienen la resolución. ¿Ven? Toda la resolución, y la resolución dice cuántas plantas y para qué es. Bien, miren, otorgar a los oferentes Simbiosis y CC Corp licencias para producir y distribuir cannabis psicoactivo de uso no médico para su dispensación en farmacias, este es el recreativo, conforme a lo dispuesto en la ley 19.172, la reglamentación respectiva y lo establecido en el pliego de condiciones del llamado. Esta fue la primera licencia que se le dio a una empresa para cultivar cannabis para venta en farmacias. ¿Está? ¿Se entiende? Pero si vamos a otra, anda para atrás. Si vamos a otra, déjame ver, a ver. Mira, Burey, esta 69 del 2019, fíjate. Anda para abajo. Vamos a ir derecho al... Una licencia de cultivo por un plazo de 5 años de conformidad con la disposición de la licencia, la cual se adjunta a continuación y pasa a formar parte de la presente resolución. Acá le dan para cultivar por 5 años determinada cantidad, obviamente, de cannabis para uso medicinal. ¿Está? Bueno, esto para que vean un ejemplo. Ahora, lo que yo les decía es que para llegar a tener esta resolución, en la cual me dan esta licencia y me permiten cultivar o me permiten hacer extracción de cannabis o lo que fuera, yo tengo que presentarle al IRCA una serie de documentación. Y ya vamos a ir a la parte de proyectos de la página, Pati. Anda para atrás, anda ahí a proyectos y fíjate dónde dice instructivos. Miren. Acá dice, los instructivos para solicitar licencias. Esto es muy importante, muchachos, que lo vean con calma. Yo simplemente lo que quiero es presentarles la normativa y decirles dónde está la información. Por ejemplo, si ustedes van a cultivar cannabis para uso medicinal, como empresa, van a necesitar, por un lado, un ingeniero agrónomo porque van a hacer un cultivo, pero por otro lado van a necesitar un químico farmacéutico. ¿Por qué? Porque van a hacer una materia prima que va a tener un registro sanitario en algún momento involucrado. Por supuesto, las materias primas en el Ministerio de Salud Pública no se registran todavía, pero la realidad es que si yo no puedo demostrar que las condiciones de cultivo fueron ¿verdad? Controladas, esa producción no va a poder ser utilizada como un principio activo en la industria farmacéutica. Entonces, por esa razón, voy a tener que presentar una serie de documentación que demuestre que no tengo contaminantes, que demuestre que tengo una cantidad, que tomé una cantidad de medidas para que ese cultivo sea apto para el uso en la industria. Pero si van abajo, vamos a ir a un proyecto de industrialización que me parece que les puede interesar más a ellos. Fíjense que en todos están los instructivos, ¿no? Anda ahí al proyecto de industrialización donde dice instructivo y anexos. Ahí. Si entran ahí, anda para abajo. Acá les explican cómo tienen que presentar la documentación para obtener una licencia para industrializar cannabis o derivados, ¿tá? Obviamente con fines farmacéuticos, ¿no? Entonces, seguí para abajo. Tienen que ingresar una solicitud de proyecto y para eso tienen que presentar formulario de declaración jurada,
formulario, bueno, esto con todo lo de la empresa, formulario de declaración jurada del responsable técnico, las copias estas de estos formularios de la DGI, en casos de que sean personas jurídicas, certificado notarial, de vigencia y representación de la misma. Seguí para abajo, Pati. Estos son solo documentación, pero después te piden que presentes un proyecto. Y ese proyecto de industrialización es lo que ustedes van a tener que hacer como químicos para que esa empresa obtenga esa licencia de industrialización del cannabis. Estamos hablando de que ya lo cultivó y de repente tiene la materia seca y esa materia seca quiero hacer un extracto. Ese sería un proyecto de industrialización. Y ahí tengo otra materia prima de uso farmacéutico. O bien, quiero hacer una especialidad farmacéutica a base de un extracto de cannabis. En cualquiera de los dos casos voy a tener que pedir una licencia de industrialización de cannabis, y después de eso, ¿qué más voy a tener que pedir? ¿Qué les dijo Carla que tengo que pedir si tengo una especialidad farmacéutica? ¿Qué les parece? Esto lo pregunté en el examen y no me lo supieron contestar. Voy a tener que hacer un registro en Sí. el MSP. Bien, entonces yo voy a tener, pero un registro del MSP ¿de qué? Porque el proyecto de industrialización va al MSP. O sea, de la especialidad farmacéutica. Bien, bien, de la especialidad farmacéutica. Sí, exactamente. Entonces, si yo voy a tener un proyecto de industrialización de cannabis, voy a tener primero que hacer este proyecto y presentar esa solicitud de licencia en el IRCA. Eso va a tener un trámite, que ahora lo vamos a ver porque acá te lo muestra el instructivo, y después, en el interín, voy a tener que habilitar mi planta farmacéutica y voy a tener que registrar el producto, ¿tá? Porque si no, no voy a poder comercializar, voy a tener una licencia para industrializar cannabis, pero no voy a tener la posibilidad de hacerlo porque el Ministerio de Salud Pública me exige también, ¿verdad?, una habilitación de la planta y un registro del producto, ¿tá? Yo necesito que ustedes vean que esto es algo más que se agrega a todo y se integra a ese conocimiento que ustedes están desarrollando o desarrollaron con Carla en las clases pasadas. ¿Sí? O sea, cualquier medicamento requiere una planta habilitada y un registro de producto. El cannabis, siendo un producto farmacéutico en este caso, va a requerir lo mismo, pero además, por la ley de cannabis, va a requerir una licencia de industrialización que implica una presentación, como les decía, de una serie de documentación y de un proyecto. Fíjense lo que dice el literal C, contenidos obligatorios del proyecto. Anda para abajo, Pati. Fíjense que tiene 4 capítulos, y en estos 4 capítulos, aparte de la documentación, me van a pedir un proyecto técnico, información financiera e información relativa al funcionamiento y a la seguridad de la planta. ¿Sí? Entonces voy a tener que describir el proyecto técnico, que acá les ponen todo lo que necesitan, seguir para abajo, describir. Esto se los dejo para que lo lean. Veo cómo se elabora la materia prima, los procesos de extracción de los compuestos, aislamiento, purificación, lo que sea, elaboración de la especialidad farmacéutica, elaboración de la especialidad vegetal, formulación de los productos, envasado, etiquetado, todo me pide el IRCA, ¿sí? Si va a ser a base de una materia prima que voy a adquirir, voy a tener que contar cuál es el origen y cantidad de la materia prima a ser procesada por periodo de tiempo, en toneladas, en fin, la infraestructura, los procesos de trabajo, me piden absolutamente todo. Sí, Francisco, ahora hablamos de eso. Hay registros, capaz que Carla te puede contestar eso. Bien, seguí para abajo, Pati. Entonces, ustedes van a tener que detallar todo esto, ¿sí? Después, además, les van a pedir que detallen cuál va a ser la inversión en dinero, y específicamente les van a pedir el flujo de fondos y el origen de los fondos que se van a invertir en este proyecto. ¿Por qué? Porque se considera que el cannabis, al ser una sustancia controlada, es necesario que el financiamiento de ese proyecto
contemple las normas sobre lavado de activos, ¿verdad? Y, por supuesto, el combate al narcotráfico a nivel internacional. Entonces hay un organismo que se llama SENACLAFT, que es una secretaría de lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero, que va a estudiar, ¿verdad?, a cada uno de los socios de la sociedad que va a ser esta empresa, y va a estudiar el origen de los fondos de la inversión que van a hacer estas personas en este proyecto. ¿Me siguen? Probablemente la parte financiera no la hagan ustedes. En el caso particular del proyecto donde yo trabajé, había un economista que hacía esta parte, ¿tá? Pero entonces, si ustedes tienen una parte de cultivo, van a tener un ingeniero agrónomo. Si tienen una parte de industrialización, van a tener un químico farmacéutico que va a hacer este proyecto, pero en cualquiera de los casos van a necesitar un economista que les haga la parte financiera, porque la parte financiera se las piden, y además van a necesitar un abogado que estudie toda la documentación de la empresa y de los socios de la empresa, porque no solamente piden el origen de la inversión, sino que además los fondos tienen que ser posibles de ser trazados. ¿Qué significa esto? Si uno de los socios declara que el dinero lo recibió de la venta de una casa, ¿sí?, por ejemplo, entonces hay que demostrar de que el dinero de la venta de esa casa se puso en una cuenta bancaria y que ese mismo dinero fue el dinero que se trajo a Uruguay para hacer, o que se utiliza, si es uruguayo, para hacer esa inversión. Y eso implica es bastante complicado. Dice, la materia prima no requiere registro por ahora en Uruguay. Lo dije hace un ratito. Sigamos para abajo. Entonces, el IRCA va a estudiar todo esto que yo les digo, y por eso le piden toda la información financiera, y una vez que se aprueba el proyecto desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista financiero, va a pasar a salud pública, para que salud pública determine si se le otorga o no la licencia a esa industria. Y eso va a ocurrir solamente si tiene la habilitación de la planta y el registro de productos, si no, no se les va a dar y va a quedar supeditado a que esa planta quede habilitada, si no, no se los van a conceder. ¿Se entiende? Vamos un poquito para abajo, Pati, a ver si está el flujograma abajo o está en otro lado. No, esos son los modelos de declaración jurada. No, debe estar en otro lado. Anda para atrás. Anda a proyectos de vuelta. Me parece que hay un flujograma. Procesos de evaluación. A ver, entra ahí. Acá tienen, ¿ves? Esquema general de la evaluación. Inician, hay una recepción, el interesado entrega el proyecto en el IRCA. Hay una evaluación en el área de proyectos, que hay una evaluación jurídica, una evaluación técnica, una evaluación contable, una evaluación de seguridad, el informe de SENACLAFT, que yo les decía, y el informe del Ministerio de Salud Pública. Cuando todo esto está hecho y da OK, pasa a la junta directiva que resuelve y notifica. ¿Se entiende cómo funciona esto? ¿Siguen ahí? Ahí está, perfecto. Bueno, después si quieren pueden revisar esto. Volvamos a nuestra presentación, que yo la quería terminar hoy y ya veo que no va a pasar. Bueno, capaz que voy más rápido en alguna parte. Bueno, entonces el IRCA va a llevar registro de todo esto, ya ven que lo tiene en la página publicado. Y bueno, obviamente cómo se van a hacer esos registros están en la reglamentación. La información de identidad de los titulares, esta pregunta era para, creo que era Francisco que me preguntaba, no me acuerdo, se considera un dato sensible de acuerdo al artículo 18 de la ley 18.331. La ley 18.331 es la ley de protección de datos personales, y por lo tanto, por ahora, esto es así, pero bueno, aparentemente lo que yo entendí de la prensa es que estarían derogando esto, o sea, dejaría de ser una información
de carácter confidencial o datos sensibles. Bueno, el registro de cultivos no tendrá costo y asegurará la trazabilidad y control de los cultivos, y solo se admitirán registros de cultivos a efectuarse, Pablo, ¿ves? Acá lo dice claramente, tenés que registrarte primero, cultivar después. ¿Está? Bien. Ahora, las licencias que estuvimos viendo sí tienen costos. Y si ven, ahí donde yo les mostré en proyectos, están los costos y no son baratas. ¿Está? Bueno, como les decía, el artículo 9 de la ley refiere a todo lo que es salud y educación de la población y de los usuarios. Hay políticas de promoción de la salud, prevención y uso problemático de cannabis, bueno, disponer de dispositivos de atención adecuados para asesoramiento y orientación de usuarios problemáticos. Y hay una cantidad de medidas que la ley es medio programática. Establece que va a haber dispositivos de información, diagnóstico, derivación, atención, rehabilitación y tratamiento de usuarios en ciudades con poblaciones superiores a 10.000 habitantes. Esto no sé si se ha cumplido, entiendo que no hay en todos lados, pero bueno, sí, siempre tenés que estar habilitado para ser fabricante de materia prima. Bueno, siguiente. Cada tanto miro algo yo. Bueno, también esto está asociado al Sistema Nacional de Educación Pública. Como yo les decía, la ley es una ley programática, quiere hacer políticas educativas de promoción de la salud, de prevención del uso problemático, bueno, la inclusión curricular en la educación primaria. O sea, hay una cantidad de cuestiones que establece la ley de cómo se va a manejar el cannabis justamente para evitar el consumo masivo. Pero bueno, la realidad es que son dos cosas diferentes. Por un lado está todo el tema de cómo se hace el manejo de la sustancia a nivel de lo que es recreativo y lo que es medicinal, y por otro lado está todo la lucha, ¿verdad?, contra las drogadicciones, que bueno, que esta ley forma parte de esa estrategia. Siguiente. Bueno, hay una prohibición de realizar publicidad directa o indirecta, promoción, auspicio o patrocinio de los productos de cannabis psicoactivo por cualquier medio. Se dio cierta discusión con la feria esa que hay de cannabis, si eso era o no era publicidad, pero bueno, la realidad es que no hay publicidad, no está permitida la publicidad de productos de cannabis bajo ningún medio, ¿no? Siguiente. Bueno, hay medidas de protección de los espacios, la prohibición de fumar en espacios públicos está incluido el tema del cannabis, o sea, no se puede fumar tabaco ni cannabis, ¿no? Los menores de edad no pueden acceder al cannabis para uso recreativo, o sea, está prohibido en los menores de edad. Los menores de edad no se pueden registrar y no pueden acceder en forma legal, o sea que lo hacen en forma ilegal. Y bueno, la inhabilitación para conducir cuando la concentración de THC es superior a la permitida. En este caso creo que hay 0, igual que la tolerancia en relación al alcohol. Siguiente. Y bueno, y después la ley establece justamente, crea el Instituto de Regulación y Control del Cannabis como una persona jurídica de derecho público no estatal, totalmente independiente, que tiene por finalidad regular las actividades de plantación, cultivo, cosecha, producción, elaboración, acopio, distribución y expendio de cannabis. Se dan cuenta que todas las actividades económicas relacionadas con cannabis son reguladas por el IRCA, ¿sí? Igual, parte de su competencia la comparte con el Ministerio de Salud Pública, porque cuando el cannabis tiene fines medicinales, no lo hace el IRCA solo. Salud Pública tiene que estar presente siempre que hay un fin medicinal, ¿sí? Ahora, cuando el cannabis es de uso recreativo, solo el IRCA es el competente. Bueno, promover y proponer acciones tendientes a reducir los riesgos y los daños asociados al uso problemático del cannabis, de acuerdo con la Junta Nacional de Drogas, y fiscalizar el cumplimiento de la ley. O sea, ya tienen... Yo creo que el IRCA tiene más funcionarios ahora, ya tiene un cuerpo inspectivo, o sea, ya al principio eran muy pocas personas y hacían lo que podían, pero ahora me parece que el IRCA tiene otro papel, ¿no? Juega otro papel porque tiene más técnicos y se han profesionalizado. Siguiente.
Bueno, acá más o menos les cuenta cómo es los órganos del IRCA. Tiene una junta directiva, que son los que resuelven, ¿sí? Está formada por un representante de la Secretaría Nacional de Drogas, uno del Ministerio de Ganadería, otro del MIDES y otro del Ministerio de Salud Pública. El mandato es por 5 años, los cometidos están en el artículo 29 de la ley, si los quieren ver. Tiene una dirección ejecutiva, tiene una persona que es una especie de gerente, que es contratado por 3 años, los cometidos están en el artículo 30, y tiene un Consejo Nacional Honorario que en definitiva es el órgano consultor del IRCA y que está formado por un montón de miembros, ¿no? El Ministerio de Economía, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Industria, la Universidad de la República, el Congreso de Intendentes, los clubes de membresía tienen un representante, las asociaciones de autocultivadores, los licenciatarios, y bueno, fíjense que son una cantidad de personas, ¿no? Y los cometidos están en el artículo 31, es un órgano consultivo. Siguiente, Pati. Bueno, ahí tienen los cometidos, justamente, que asesoran al Poder Ejecutivo en la formulación y aplicación de políticas, ¿verdad? El desarrollo de estrategias dirigidas al retraso de la edad de inicio del consumo, la percepción del riesgo y la disminución del consumo, la coordinación de los ofrecimientos de cooperación técnica y la investigación y evaluación de estrategias para políticas públicas. Sí, Pati, siguiente. Bueno, acá tienen las atribuciones del IRCA. El IRCA otorga las licencias para producir, elaborar, acopiar, distribuir y expender cannabis psicoactivo, las prórrogas, las modificaciones, las suspensiones y las supresiones. O sea, todo lo relacionado con las autorizaciones de cualquier actividad económica con cannabis psicoactivo es del IRCA. Tiene el registro de usuarios. Yo les puse ahí protegiendo su identidad. Vamos a ver si esto continúa así. Tiene el registro de autocultivadores. Autoriza a los clubes de membresía y bueno, por supuesto se dirige directamente a los organismos públicos para recabar y recibir información, pueden celebrar convenios y fiscaliza el cumplimiento de la normativa y por supuesto sanciona. ¿Cómo es la sanción del IRCA? Multas, pero además cuando hay un delito informa a la fiscalía, ¿no? O a la policía. Sí. Acá tienen las multas, miren, multa de 20 a 2.000 URs, decomiso de mercadería en infracción, destrucción de mercadería, inhabilitación temporal o permanente, si es el caso de un club, por ejemplo, de una farmacia, clausura parcial o total, temporal o permanente, y denuncia penal a la autoridad judicial. Siguiente, Pati. Bueno, hay una unidad especializada de evaluación y monitoreo de la ley, que se creó en el Ministerio de Salud Pública con personal técnico especializado, y bueno, esta unidad es independiente y emite informes anuales no vinculantes para la Asamblea General. Lo que hace esta unidad es vigilar el cumplimiento de la normativa y informar al Parlamento. Siguiente. Bueno, y acá, yo no sé si sigue siendo el link, si está bien, porque recién entramos y como cambió la página, no sé si este link, pero bueno, la página está bien, www.irca.gov.uy es la y tienen que ir a proyectos. Ahí ustedes tienen toda la información sobre el cannabis medicinal, específicamente la investigación, que hay que registrarse, que necesitan la aprobación del proyecto de investigación por el IRCA y por Salud Pública, y además siempre el informe favorable de SENACLAFT. Siguiente, Pati. Bueno, en la producción y fabricación necesitan el registro de la empresa como operador de cannabis, la aprobación de la licencia por parte del IRCA, el informe favorable de SENACLAFT, o sea, siempre es lo mismo, ¿no? Aprobación de la licencia de IRCA para producción o fabricación, el informe de SENACLAFT, el registro de la empresa del Ministerio de Salud Pública como laboratorio y el registro de la especialidad farmacéutica. ¿Tá? Esto es como un repaso de lo que estuvimos viendo. Siguiente. Para comercializar la importación y exportación, los organismos que están involucrados son el Ministerio de Ganadería, el IRCA y el Ministerio de Salud Pública. El IRCA tiene que haber dado la licencia previamente, pero para exportar cannabis, si no tiene uso medicinal y no es psicoactivo,
el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca puede expedirles un certificado de exportación. Y en el caso de que sea psicoactivo o no psicoactivo, pero con fin medicinal, es el Ministerio de Salud Pública el que les tiene que autorizar la exportación. ¿tá? Vamos a ver la clase que viene que en todas las sustancias controladas es necesario certificado de exportación. Pero no solamente porque es necesario controlar lo que sale de Uruguay, sino porque las autoridades regulatorias del país de destino les van a solicitar esa autorización, porque esa autorización, ese certificado, lo que está diciendo es que ustedes estaban, o sea, que la empresa que ustedes representan estaba habilitada para producir ese producto en Uruguay, que estaba en condiciones. Entonces, es un documento que lo que hace es posibilitar, ¿verdad?, el tránsito legal de una sustancia controlada en ese planiferio que les mostré, que hay países que aceptan el ingreso y otros que no. Con un certificado ustedes saben que no van a tener ningún tipo de inconveniente, porque esos certificados se controlan a nivel internacional. Entonces, cuando yo exporto sustancias derivadas del cannabis, ¿verdad? No importa qué tipo, con fines medicinales o certificado del Ministerio de Salud Pública, ¿sí? La otra forma de vender cannabis medicinal es a través de las farmacias en Uruguay, ¿sí? Pero para vender un producto derivado de cannabis en farmacias que no sea recreativo, ¿qué es necesario? Estoy repasando, ¿eh? Una receta de un médico. Sí, ¿y qué más? Previo a la receta. ¿Registrado? Sí, tiene que haber un registro, ¿sí? O sea, en las farmacias ustedes van a encontrar cannabis de uso recreativo que solamente puede provenir de las empresas que tienen autorización del IRCA, que vienen en unas bolsitas especiales y tienen unas medidas de seguridad especiales, ¿sí? Y además, medicamentos registrados, ¿sí? Que Carla, hay uno, por lo que yo recuerdo, el Epifractán, ¿y hay algún otro ahora? Sí, hay varios más. Justo, mira acá. a ver si lo tengo abierto, lo cerré. Hay uno de Cayón. Mirá, Pati, si me dejas compartir, tengo justo abierta la página del ministerio. Te toca ser hospedadora. Sí, mirá. Acá tenemos los que están registrados. Ninguno pertenece al FTM, al Formulario Terapéutico de Medicamentos, y viste que las condiciones de venta están acá a la derecha, bajo receta profesional con farmacovigilancia adicional. ¿Por qué? Porque es un medicamento que es bastante nuevo y que se requieren más datos de la postautorización. Y bueno, ahí están las gotas orales, están las cremas tópicas, que la verdad que no sabía que se habían autorizado, y está de MedicPlast y de Cayón. Y una pregunta, ¿necesita que la receta sea de un color en especial, como pasaba? Bueno, en realidad acá pasa algo, porque salió una normativa específicamente para los medicamentos con cannabis medicinal, que dice que es únicamente bajo receta. O sea que se... Fíjate, Pati. Bien. Pero otra cosa es cuando tenés THC. Digo, hay que ver estos productos si tienen THC menor al 1%, ¿no? Porque me parece que es así. Sí, todos tienen, productos que sí. Son más bien de CBD, no de THC. Claro, los que tienen CBD no hay problema porque el CBD no es una sustancia controlada. El problema es el THC. Lo que pasa es que, por lo que yo he entendido, cuando hemos tenido algunas clases con algunos compañeros de otras cátedras,
que conocen un poquito más de estupefacientes. Pero aparentemente, en el caso específico del cannabis, la sustancia que buscan que haya en mayor cantidad es el cannabidiol. Pero aparentemente el porcentaje de cannabidiol depende, o de alguna manera está directamente relacionado con el porcentaje de THC. Y por lo que yo entiendo, las empresas han hecho un esfuerzo muy grande en conseguir variedades vegetales que tengan porcentajes de THC menores al 1%, pero que a su vez tengan bueno, puedan ofrecer un porcentaje de cannabidiol alto. ¿tá? Y eso no es muy común. ¿tá? Pero bueno, la realidad es que en general el porcentaje de cannabidiol necesario para que el producto haga efecto está de alguna manera directamente relacionado con la psicoactividad que tiene el producto, porque en general tienen un contenido de THC más alto del 1%, aquellos productos que tienen cannabidiol más alto. Entonces, bueno, la realidad es que varía mucho de una especie a la otra, y también varía mucho en función de las condiciones agronómicas. Esto también lo he visto en algunas empresas. De repente cultivan una especialidad vegetal, una especie vegetal que se supone que es cáñamo, pero que por la exposición a la luz solar, por las condiciones de cultivo, pueden llegar a ser psicoactivas. Hace unos meses me consultaron precisamente esto, de que, bueno, hubo una cosecha de un producto que se suponía que era cáñamo por no tener tanto THC, y sin embargo, al hacer los estudios dio con un porcentaje superior al 1%. Como la licencia era para cáñamo y no para cannabis psicoactivo, tuvieron que destruir la mercadería, toda. ¿Esto se hace antes de que salga del país, digamos? Sí, claro. El ministerio ¿Y cuando llega también? Siempre. Control de calidad, es parte del control de calidad de la materia prima. Sí. Cuando cosecharon, la secaron, viste que la planta tiene que ser secada y se acondiciona, y en el momento que se acondiciona se saca una muestra y bueno, se hacen los estudios. El ministerio así lo pide. Además, obviamente, tus clientes te lo van a pedir. Si vos vas a proveer materia prima a una industria farmacéutica, van a querer saber qué es lo que te están comprando. Entonces lo tenés que hacer sí o sí. Cuando ellos vieron de que había dado más del 1%, consultaron en el ministerio, y el ministerio les dijo tienen que destruir la mercadería. El IRCA les dijo lo mismo. Me llamaron a mí a ver si había una forma de pelearlo. No hay una forma de pelearlo. Si yo tengo una licencia para cannabis no psicoactivo y produzco cannabis psicoactivo, estoy en infracción. ¿Se entiende, no? Y ahí no importa si la luz solar, la composición química del suelo, la combinación del agua, el calor, la luz y no sé qué otra cosa. ¿Me entienden? Tengo que denunciar la situación y destruirlo. No tengo otra. Y la destrucción tiene que ser con escribano público presente, porque hay que hacer un acta de destrucción y se tiene que presentar a la autoridad sanitaria. O sea, no es tan simple esto. Y la gente que se pone a producir este tipo de sustancias cree que es lo mismo que producir boñatos. Ya les dije, o sea, cada vez que me vienen a consultar, no sé, hemos tenido unos cuantos casos con Guillermo, que nos han venido a consultar gente que tiene interés en plantar cannabis, les digo, miren que no es lo mismo que plantar frutales o que plantar, no sé, cualquier hortaliza. O sea, esto es otra cosa. ¿Se entendió más o menos? Porque no sé si no fui un poco rápido. Sí, yo tengo una pregunta, capaz re ignorante, pero el cannabis que se consume para uso recreativo, ¿tiene más porcentaje de THC, o sea, mayor a 1%? Sí, claro, es psicoactivo. ¿Y por qué cuando, digamos, tipo se pasa, no lo pueden vender como psicoactivo y está? O cuando se fuma de otra forma, tipo ya cambió de forma, digamos, entonces no se puede dar como psicoactivo, o sea, como para recreativo, digamos. No, Lara, capaz que no me entendiste el caso que estaba planteando.
O sea, el cannabis de uso recreativo, yo te expliqué, son 3 diferentes. El autoconsumo, el autocultivo, donde la persona se cultiva su propio cannabis y ahí tiene lo que quiere. Vos te adquiriste el material vegetal y la genética, como le dicen los que cultivan, y tenés tus propias plantas y tienen el nivel de THC que a vos te guste. ¿Me seguís, Lara? Sí. Elegís lo que te gusta y plantás eso y te lo consumís, ¿tá? Sin problemas. Después tenés el cannabis que podés adquirir en los clubes de membresía, que dependen del club. El club define cuál es la variedad a tener, ¿tá? Y bueno, eso es así. Y después tenés el de las farmacias, que solamente hay 2 proveedores autorizados en Uruguay por el IRCA, que son los que tienen que proveer a esas farmacias. Ah, claro, por eso es que no se puede usar de si te sobra, digamos. Tenés que quemarlo, chau. Exacto, ¿tá? Entonces, después tenés todos los que cultivan cannabis con distintas finalidades. Entonces, si vos tenés una licencia para cultivar cannabis con fines de investigación, no podés usarla para otra cosa que no sea fines de investigación. Si te sobra, la tenés que quitar. Claro, no es que se la podés dar a la farmacia para que la comercialice. No podés, no. No. Claro. ¿Me seguís? Sí. Si vos cultivás cannabis para, no sé, con fines para hacer materia vegetal, para después hacer extracto, para después hacer un producto farmacéutico de estos que vimos, ¿tá? Solamente lo podés hacer con esa finalidad. Ahora, si el producto que vos vas a hacer es no psicoactivo, porque vos lo que dijiste en tu licencia cuando la pediste, es que vas a usar una variedad que no tiene THC suficiente para ser psicoactivo, y después cuando vos estás cultivando, resulta que cuando cosechaste, la planta es un ser vivo y no se comporta de la misma manera siempre. Le cambiaron las condiciones y en vez de dar una producción no psicoactiva, te produce un cannabis psicoactivo. Bueno, como vos tenés una licencia para cannabis no psicoactivo, lo tenés que destruir también. Claro, está. Ahora sí. Está. Lo que están hablando ahora, y por eso me parece importante la aclaración, yo escuché que se está hablando a nivel de lo que es el turismo, justamente aprovechar el excedente de los clubes canábicos, en vez de que lo destruyan, ¿tá? Para vendérselos a los turistas. Y bueno, yo no sé en qué va a quedar eso, porque eso es toda una conversación que hay a nivel, está en la agenda política, están discutiendo esto. Quieren también hacer tipo turismo canábico. Bueno, no sé si lo podrán hacer o no, porque eso va a depender un poquito de que cambie la normativa. Hoy por hoy, ningún turista puede consumir cannabis en Uruguay de los recreativos de las 3 modalidades que te dije. O sea, no puede venir un argentino. Eso es medio raro, en realidad. Porque no es raro. Si en la farmacia está todo tipo regularizado, tenés que estar registrado y todo, ¿quién te asegura que en realidad esos clubes canábicos no están produciendo más para que les sobre y venderla a los turistas? Bueno, justamente los controlan, Lara. Por eso es que no pueden tener más de 99 plantas, las plantas tienen que estar en relación con la cantidad de miembros, si tienen menos miembros las plantas se tienen que achicar, no sé si me entendés. Claro. Hay un control. Obviamente que puede pasar que un año, como toda planta, produzca más. Eso también puede pasar. Digo, uno puede tener un limonero y todos los años le da 10 limones y un año te da 20. Y vos decís, ¿qué pasó? Y bueno, no sé, le gustó el clima, estaba más sano, no le agarró ninguna peste. Yo qué sé, pueden haber muchos factores, como toda planta, ese año te dio más limones. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, lo que dice la normativa es que el excedente lo tienen que quemar. ¿Tá? Y bueno, habrá clubes que son prolijos y lo hacen, y otros que no, evidentemente. Te hago una pregunta. El tema sí te agarra, ¿no? Sí, Pablo, sí. De los clubes canábicos. ¿Esos clubes canábicos cuentan con la presencia de un químico farmacéutico o no? Mira, tienen un ingeniero agrónomo, no tienen químico farmacéutico.
Ingeniero agrónomo tienen, sí, porque es obligatorio tener un representante técnico. Si vos ves el proyecto que tienen Y que ahí presentar, tienen un ingeniero está. agrónomo que es el que cultiva y bueno, por supuesto, acondiciona la materia vegetal, ¿no? Pablo, no te entendí, se cortó un poco. ¿Me escuchan? Escucha. Sí, te escuchamos. ¿Ustedes escuchan a Pablo? Porque yo no lo escucho cortado. No Se le corta, También lo sí. escucho cortado. Pablo, capaz que podés hacer la pregunta por el chat, porque no se está escuchando bien lo que me querés preguntar. ¿Alguien más me quería preguntar algo mientras Pablo escribe? Sí, estás diciendo que ningún turista puede consumir cannabis de forma recreacional acá en Uruguay. No, Ok. consumir puede. Ok. Ana, consumir puede. Lo que no puede es comprarlo en forma legal. Ok, no lo puede comprar de forma legal. No Solo lo puede ciudadanos. comprar. Solamente los ciudadanos naturales o legales, ¿no? ¿Y residentes legales? Sí, En también. caso de extranjeros. Ok. Sí, claro. Por eso digo ciudadanos legales o naturales, o sea, naturales o legales. Los residentes, por supuesto. Si vos tenés cédula uruguaya, vas al IRCA, te inscribís y que te inscribís en una de estas tres modalidades. Los turistas no pueden. Okay. A ver, preguntaba que el ingeniero agrónomo no tiene exclusividad con el miembro, pero como decían, no es requisito que tenga un químico farmacéutico, no intervenimos nosotros. Exclusividad en el club, decís tú. Bueno, el ingeniero, yo no sé, no tengo idea, no dice en ningún lado de la ley que el ingeniero agrónomo tenga que ser exclusivo y no pueda tener otros trabajos. Yo conocí un caso de ingeniero agrónomo que era representante técnico de un club canábico y responsable técnico del laboratorio farmacéutico que yo les decía. O sea, producía cannabis para el club y producía cannabis para el laboratorio farmacéutico. Y además yo creo que lo consumía porque lo conocía en todas las expresiones habidas y por haber. Está bien, es una opción, no es un juicio de valor. Yo Sí, tengo los otra pregunta que quizás ya lo dijiste. Los Perdón. laboratorios sí tienen químico farmacéutico, no pueden no tener químico farmacéutico, ¿tá? Porque tienen que tener habilitación de salud pública. Este laboratorio que yo te digo que yo asesoré durante un tiempo, tenía su ingeniero agrónomo, su químico farmacéutico, su economista, su escribano, su contador y yo. Y después me fui yo y quedó con otro abogado. ¿Tá? O sea, necesitan un equipo de gente. No hay límites respecto a la propiedad de los clubes. O sea, una sociedad anónima si quisiera tener 20 clubes, porque en ese caso se podría escalar. No dice nada, no, la ley no dice nada, pero me imagino que por la vía de los hechos no deben permitirlo. Porque como dice que el club no puede tener, o sea, podés tener distintas sociedades anónimas con distintos nombres y entonces ser todas empresas distintas. Eso podría ser. ¿Alguna otra pregunta? Pati, ¿queda alguna diapo más o terminamos? No, esta es la última. Igual estamos medio pasados de tiempo. No, estamos repasados, pero yo quería saber si habíamos terminado, porque no me importa si estoy contestando preguntas, pero si terminamos, si no terminamos, me pone un poco mal. No sé si quedó entendido el tema, si necesitan alguna otra pregunta, si quieren revisar la normativa y preguntar la clase que viene, no hay problema. Yo tengo una última pregunta que quizás la dijiste, pero como que estoy tratando de bajar toda tierra. Sí. Entonces, los laboratorios que proveen a las farmacias del cannabis, ¿esos sí tienen que tener un químico farmacéutico o solo un ingeniero agrónomo? Esos tienen un ingeniero agrónomo. Esos dos que están solo habilitados. Esos dos que están habilitados, en particular, como son tan grandes y además no tienen solamente licencia para las farmacias, tienen químico. Pero para las farmacias entiendo que no necesitan químico.
porque lo que venden es el material vegetal seco nada más. Claro, es como un club canábico, entre comillas, digamos. Lo Claro. único que provee a la farmacia. Sí, Está, lo envasan de una manera, lo envasan, ¿viste? Yo no sé si lo han visto ustedes, las bolsitas. ¿Eh? ¿No lo viste? Yo nunca vi, no. No, yo nunca vi en vivo, no sé, fíjate Pati si se ve en internet, pero me parece que son unas bolsitas con cierre tipo Ziploc, ¿viste? Era el packaging que yo vi en el IRCA. Yo asesoré al IRCA al principio cuando recién se estableció en todo el tema de obtenciones vegetales. Por eso sé que las obtenciones vegetales que se usan para la venta en farmacias son especiales. No son cualquiera. Ahí está, mira. Esta es la bolsita. ¿Ves que tiene una cantidad de cosas? Todo esto fue autorizado por el IRCA, ¿no? Bien. Y vienen 5 gramos. Y hay 4 variedades, por lo que yo recuerdo.